Amén y gracias a Dios. Bueno, muy buena tarde para todos, bienvenidos a una clase más de escatología bíblica por temas. Estamos revisando últimamente lo concerniente al tema del anticristo, ya que hace parte del estudio de escatología, sobre todo hace parte del estudio de la gran tribulación, que es la parte donde todos vamos, donde nosotros vamos. Recuerde que es lo primero que ocurre a partir del momento del arrebatamiento de la iglesia. Lo que comienzan a ocurrir una serie de hechos, una serie de cosas. Esos hechos usted los encuentra registrados en Apocalipsis capítulo 6. Abra su Biblia y ubíquese de nuevo ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 6, y cuando esté en Apocalipsis capítulo 6 me avisa si es tan amable. Muchas gracias. Apocalipsis capítulo 6. Muy bien. Miren, ya vimos nosotros que el arrebatamiento, escatológicamente hablando y tratándolo de ubicar en el contexto bíblico, pues ocurre en Apocalipsis capítulo 4, que es exactamente después de que se ha desarrollado lo que usted encuentra en los capítulos 2 y 3 del mismo libro de Apocalipsis. ¿Qué se encuentra en Apocalipsis 2 y 3? Pues se encuentra el desarrollo de lo que es la historia de la iglesia, desde Éfeso, pasando por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última en la cual nosotros estamos, un periodo caracterizado por la tibieza, un periodo caracterizado por la carnalidad, por la tibieza, pereza, tibieza, un periodo caracterizado por el materialismo, donde la gente tiene su cabeza puesta en el dinero, en la plata, y entonces no tiene cabeza para pensar en servirle a Dios. Y esa es la apostasía, de la cual leíamos nosotros allá en Segunda de Tesalonicenses, donde dice que la venida de Cristo no ocurrirá sin que antes primeramente venga la apostasía, y después de eso se manifieste el hombre de pecado, que es el mismo hijo de perdición, que usted ya sabe que es el anticristo. Después usted pasa al capítulo 4, y en el capítulo 4 versículo 1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Note que es después de esto, sigue una cronología. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí conmigo como de trompeta. ¿Cuál era la voz que había hablado inicialmente con Juan y que él la compara o la asemeja a una voz como de trompeta? Pues la voz que él escuchó en una visión que tuvo allí en Apocalipsis capítulo 1. Lo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 es la visión que tuvo Juan. Juan tuvo una visión del Cristo glorificado. Lo vio y lo escuchó. Dice que su voz era semejante a una trompeta. Eso usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 11, por ejemplo el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como de trompeta. Note que el capítulo 4 versículo 1 habla de una voz como de trompeta. Es la misma voz, la voz del capítulo 1 y la misma voz del capítulo 4. Y esta voz, que era como de trompeta, decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, si yo le pregunto a usted quién es el alfa y el omega, quién es el primero y el último, pues usted dirá que ese que es el alfa, la omega, el primero y el último es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Muy bien. Y a partir del versículo 12, pues usted encuentra lo que es la visión. Lo que vio Juan, ¿sí? Acerca del Señor Jesucristo y su voz como de trompeta. Entonces, otra vez, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto, cronología. Eso quiere decir después de la iglesia, después de que se acabe la dispensación de la iglesia. Una puerta abierta en el cielo. Se abre una puerta, ¿para qué? Pues se abre una puerta. ¿Para qué se abre una puerta? Una puerta se abre para accesar. Una puerta se abre para entrar. Una puerta se abre para ya no estar afuera, pasar a estar adentro. Y la primera voz que oí, o sea, la de Apocalipsis capítulo 1, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, sube acá. Note el sube acá. Una puerta abierta en el cielo y el sube acá, que es una representación perfecta de lo que es el arrebatamiento. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Note, después de estas quiere decir cronología. ¿Quién lo está entendiendo? Después de estas quiere decir cronología. Pero le pregunto yo nuevamente a usted, ¿quién lo está entendiendo?
Sí, cronología. Porque usted tiene que aprender a no solamente afirmar, sino al mismo tiempo usted tiene que aprender a ubicar en la Sagrada Escritura dónde está lo que usted está afirmando, para que sirva, para que funcione. Lo contrario no sirve, lo contrario no funciona. Y aquí, en Apocalipsis capítulo 4, pues nos encontramos, bíblicamente hablando, con lo que es la recepción, porque aquí se nos habla de unos seres vivientes, se nos habla de los 24 ancianos, se nos habla de un trono, se nos habla de otros tronos. Eso ya lo vimos, nosotros lo estudiamos por separado, cuando hablamos nosotros del tribunal de Cristo, cuando hablamos nosotros de enseguida las bodas del Cordero, pero todo eso ocurre es allá arriba, no aquí abajo. La pregunta es, ¿qué ocurre aquí abajo? Pues aquí abajo, a partir del capítulo 5, usted encuentra un preludio a la apertura de los primeros 7 juicios. Esos primeros siete juicios es lo que se conoce en la Biblia como los 7 sellos, que es la primera parte de los juicios de la gran tribulación. Y esos primeros 7 juicios usted los encuentra ya abiertos, porque en Apocalipsis 5 está el preludio, o sea, como toda la ceremonia formal de antesala a la apertura de los 7 sellos. Pero ya en Apocalipsis capítulo 6, pues se comienza a abrir un sello y otro sello y otro sello y otro sello. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, nosotros ya lo habíamos leído, ya lo habíamos interpretado y lo habíamos comparado con un pasaje similar, pero no igual, similar, que aparece en Apocalipsis capítulo 19, donde comparábamos al jinete que monta el caballo blanco en Apocalipsis 6 y el jinete que monta el caballo blanco en Apocalipsis capítulo 19. Y dice el versículo 1 de Apocalipsis 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. ¿Dónde se mencionan los seres vivientes? Los seres vivientes se mencionan en Apocalipsis capítulo 4. También se mencionan en Apocalipsis capítulo 5. Bien, oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora ese ven y mira es muy especial. A uno le preguntan, bueno, que si estando allá en el cielo, que si estando allí ya con un cuerpo glorificado, que si uno podrá ver lo que ocurre aquí en la tierra. Pues según lo que yo encuentro acá, sí. Y le hacen otra pregunta. Esa pregunta ya la responderé en forma negativa. La primera en forma afirmativa, la segunda en forma negativa. Que si uno podrá ver desde allá arriba o ser testigo desde allá arriba de lo que ocurre aquí abajo. Sí. Que si uno va a experimentar lo mismo que experimentaría con este cuerpo estando aquí abajo viendo esas escenas. La respuesta es no. No, porque ahí usted tendría un cuerpo glorificado. Y sería una mente y un corazón completamente inclinados hacia la justicia divina, hacia la defensa de Dios, hacia la defensa de Cristo, hacia la defensa del Evangelio. De modo que el único sentir que habrá en una persona glorificada será lo que están pasando, lo que les está ocurriendo porque se lo merecen, por no creer en Jesucristo. A esa conclusión uno llega solamente teniendo un cuerpo glorificado, teniendo una mente, un corazón, un alma también glorificada. Si no es así, lastimosamente, pues usted imagínese, nosotros tomaríamos partido a favor de los seres humanos y en contra de Dios y diríamos que Dios es injusto, porque cómo se le ocurre a Dios permitir todas las cosas que comienzan a ocurrir a partir del momento del arrebatamiento de la iglesia. Pero nada de lo que ocurre durante la gran tribulación es injusto. Todo lo que ocurre durante la gran tribulación es justo, la raza humana se lo merece, precisamente por eso es la tarea suya y mía. Es la tarea suya y mía, recuerde que por eso se le va a pagar, por eso se le va a recompensar, de predicar el Evangelio antes de que ocurra el arrebatamiento. Porque es el tiempo de gracia que nosotros mismos tenemos para trabajar y hacer algo para el Señor Jesucristo, cosa de recibir unas recompensas. Un cristiano inteligente pues lo va a hacer. Un cristiano no inteligente pues no lo va a hacer. Es una cuestión de inteligencia realmente por encima de las cosas. Después de entenderlo es una cuestión de inteligencia.
Ahora al cristiano se le insta, se le enseña, se le empuja, se le impulsa para que le sirva a Jesucristo antes o de que se muera o del arrebatamiento. Pero igual si no lo quiere hacer, pues no lo haga. Igual usted va a dar cuenta delante de Dios por lo que hizo mientras que usted estaba aquí dentro del cuerpo. No va a dar cuenta delante del hombre, no va a dar cuenta delante mío. Yo soy solamente alguien que insiste e insiste e insiste e insiste en que a Jesucristo se le debe servir, pero pues igual mi insistencia puede entrar por un oído y puede salirse por el otro. Usted puede hacer caso omiso las veces que usted quiera, puede evadir la exhortación, pero no podrá evadir el tribunal de Cristo. No podrá evadir el juicio de los creyentes. No podrá evadir el momento ese en el cual usted tenga que presentar un informe y rendir cuentas acerca de lo que usted hizo mientras que estaba aquí en la tierra, repito, antes de que se muera o antes del arrebatamiento. Cualquiera de las dos pueden ocurrir en cualquier momento en nuestras vidas. Bien, eso con respecto a ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, el caballo en la Sagrada Escritura, como ya lo hemos visto, pues indica movimiento, indica actividad. ¿Cierto? El caballo en la Sagrada Escritura pues es un medio de transporte, el caballo en la Sagrada Escritura pues es un medio de carga, el caballo en la Sagrada Escritura al mismo tiempo es una herramienta de guerra. Y aquí lo que vemos es las dos cosas, tanto un medio de transporte como una herramienta de guerra. Transporta la guerra, mueve la guerra. Pero el primer caballo es un caballo blanco y aquí lo que nos da el significado del primer sello es el color. El blanco, que no significa santidad, no significa santidad. El blanco, que representa más bien es como la paz, que representa más bien es como la tranquilidad. La santidad está representada en la Sagrada Escritura es por el fuego, ¿sí? No necesariamente por el blanco, sino por el fuego. Acuérdese usted que cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, pues era una zarza prendida en llamas, prendida en fuego, y la voz de en medio de la zarza le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el cual estás, tierra santa es. Tierra santa es. ¿Dónde está el blanco? No hay blanco. Quizás en otras porciones de la Sagrada Escritura el blanco esté relacionado con lo santo, con lo recto, con lo justo. Pero en las porciones más sobresalientes de la Sagrada Escritura, pues la santidad está relacionada con el fuego, con la candela. Lógicamente, porque si la santidad lo toca a uno, pues va a quemar la escoria. Si la santidad lo toca a uno, pues va a quemar lo que no es de Dios. Entonces, por eso tiene que estar relacionada con el fuego y con los colores del fuego. Donde usted vea los colores del fuego, pues ahí está haciendo una alusión al tema de la santidad. Aquí, el caballo es blanco. El caballo no tiene los colores del fuego, sino que tiene el color blanco. Y el blanco significa como algo tranquilo, algo apacible, algo pacífico. Y es exactamente la manera como el anticristo va a hacer su entrada aquí a este planeta. Como va a ser su entrada aquí al entorno político y al entorno social de este mundo. La manera como se va a dar a conocer principalmente, y recuerde que eso es a partir del arrebatamiento de la iglesia. A partir del arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo quedó el planeta? Pues el planeta quedó hecho un caos. Hay muchas preguntas. ¿Por qué se desaparecieron tantas personas? ¿Qué ocurrió? Recuerde que eso es en un abrir y cerrar de ojos. O sea, tanto como que yo me quedo, digamos, una persona que no creyó en Dios, un impío, una persona que nunca se arrepintió y se quedará mirando de la tierra al cielo a ver cómo unos suben y él no, pues eso no va a pasar. Eso es novelesco. Eso es una caricatura. Porque la Biblia aclara y cuando dice que eso ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas veces usted ha abierto y cerrado los ojos mientras que yo le estoy hablando? Abrir y cerrar de ojos se refiere a un parpadeo. Quiere decir que eso ocurrirá a la velocidad de un parpadeo. ¿Cuánto se demora un parpadeo? Imagínese. La velocidad de un parpadeo y usted ya fue llevado de la tierra hasta las nubes. Quiere decir que eso no se puede ver, eso es imperceptible. Será una velocidad tal que su cuerpo terrenal será deshecho, será retirado por la velocidad, por la fricción,
y en ese mismo momento, a esa misma velocidad, usted será recubierto con un cuerpo glorificado. De modo que no, eso no ocurrirá, que mire cómo se van, mire cómo se van, mire cómo se van, mire cómo se fueron. No, será algo imperceptible y la sociedad se quedará con preguntas con respecto a, ¿y estos que desaparecieron qué? ¿Estos que desaparecieron dónde están? Ahora, para eso ya hay un montón de teorías preparadas y ya hay un montón de ideologías preparadas y ya hay un montón de mentiras preparadas, ¿no? Pues el tema de los raptos extraterrestres, el tema de los raptos ovnis, que los ovnis vienen por los seres humanos, que los extraterrestres vienen por los seres humanos, que los reptilianos, que los que viven en Marte, que los que viven en Júpiter, que los que viven en Saturno, en Urano, en Neptuno, en Plutón, en otras galaxias, que si hay vida en otros planetas. Entonces, digamos que será una de las maneras de justificar el hecho de que tantos seres humanos hayan partido en el arrebatamiento. Y eso va a generar al mismo tiempo un caos a nivel social. Un caos a nivel social, seguirán las guerras y los rumores de guerras, nosotros ya estamos en eso, pero se intensificarán a partir del momento del arrebatamiento. Un caos a nivel social, un caos a nivel financiero, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de la salud, a nivel de la educación, a todo nivel. ¿Cómo lo tenemos? Sí, pero intensificado. ¿Cómo lo tenemos? Sí. Ya es caótica la sociedad, ya es terrible la sociedad, pero se va a intensificar. ¿Qué se necesita? Que aparezca alguien. Que aparezca alguien con un discurso de paz, con un discurso de tranquilidad, con un discurso apacible. No con el discurso de Joe Biden, por ejemplo, que es un discurso de guerra. No con el discurso de Vladimir Putin, que es un discurso de guerra. No con el discurso de Vladimir Zelensky, el de Ucrania, que es un discurso de guerra. No con el discurso del de Corea del Norte, que es un discurso de guerra. No con los discursos de Japón, que son discursos de guerra, no con los discursos de la nación europea, que son discursos de guerra. Dese cuenta que todos los discursos son discursos de guerra, todos. Los discursos de la derecha son discursos de guerra, los discursos de la izquierda son discursos de guerra. Ellos no encuentran otra manera de arreglar las cosas que no sea la guerra. Entonces la sociedad necesita otra clase de discurso. Un discurso más apacible, un discurso más armónico, armonioso, un discurso más inclusivo, incluyente, y ese discurso pues vendrá en la boca genial, con una genialidad impresionante como lo vimos hace 8 días, con un coeficiente intelectual superior, porque recuerde que es 6, 6, 6, 6 sobre 6 sobre 6. Lo más parecido a la perfección humana se encontrará en ese individuo que se conoce, cuyo seudónimo es el anticristo. Bien, entonces aparecerá con ese discurso, por eso dice el texto que monta un caballo blanco, que se le da un arco, dice que tenía un arco, pero no tiene flechas, no dispara flechas. Quiere decir, vengo en son de paz y yo puedo hacer la paz con todo el mundo y podemos vivir en paz aquí todo el mundo sin necesidad de matarse los unos con los otros, y el discurso será como de integración. Y el discurso será, por donde usted lo mire, inclusivo, porque podemos incluir todos los partidos políticos en el mismo costal, podemos incluir todas las religiones en el mismo costal. ¿Cómo se llama eso cuando hablamos de todas las religiones formar una sola? Eso usted lo sabe. La mayoría de predicadores de este tiempo están precisamente acusados de eso, ¿sí? De querer convertir todas las religiones en una sola, o querer unirse a la religión, a la secta, y decir que somos hermanos, y decir que podemos tener comunión sin ninguna clase de problema, porque al fin y al cabo adoramos al mismo Dios, porque todos los caminos conducen a Roma, es decir, porque todas las ideologías conducen al mismo cielo. Eso usted sabe que no es cierto, ¿no? Ese es exactamente el discurso que echa el católico romano cuando usted habla con él. El católico le va a decir, mire, usted y yo adoramos al mismo Dios. No, no es cierto. Usted va a una iglesia y yo voy a otra iglesia. No, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Él sí va a una iglesia, yo voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Y yo creo que como todos adoramos al mismo Dios, pues entonces todas las religiones conducen al mismo Dios. Es el argumento de un católico, pero también es el argumento de un budista, también es el argumento de un hinduista, también es el argumento de un mormón, también es el argumento de un testigo de Jehová, y usted sabe que eso no es así. Usted sabe que solamente hay un camino. Eso lo dijo claramente el Señor Jesucristo.
Es el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Él. No dice yo soy Él, el único camino que hay. Como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través del nombre del Señor Jesucristo, delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es una maravilla entenderlo así y poderlo ubicar en la Sagrada Escritura, y usted debe tener la capacidad de poderlo ubicar en la Sagrada Escritura. Entonces resulta que el camino no es una religión, no. Y el camino no es una iglesia. ¿Cómo así una iglesia? ¿Una iglesia? ¿Es que hay más de una? No, solamente hay una. Es ese organismo creado por el mismo Señor Jesucristo, formado por el Espíritu Santo, por el cual el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Eso es. ¿Cómo así que el camino es una religión? Eso no existe. ¿El camino es una iglesia? Eso no existe. El camino es una persona. El camino es el Señor Jesucristo. Si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene la vida. Usted tiene la muerte. Usted está muerto en delitos y pecados. Usted está condenado. Y si muere en este mismo momento, usted va al infierno y a su debido tiempo al lago que arde con fuego y azufre. Así de sencillo. No, pero es que mi mamá, mi abuelita, mi tío, mi primo, mi hermano, mi pariente, quien quiera que sea, es buena persona. Con todo y que usted lo catalogue como buena persona, si no tiene a Jesucristo, muere y se va para el infierno. No le pongamos pañitos de agua tibia a este asunto, por favor, porque será lo que el anticristo viene a hacer. Mire, esa conducta de poner pañitos de agua tibia, esa conducta de hacerse ideas que no son, ¿sí? Esa conducta de quedarse con el error y consolarse con la mentira, eso es exactamente una conducta anticristiana. El cristianismo es sumamente radical. Si usted tiene al Hijo, o sea, al Señor Jesucristo, usted tiene la vida. Si usted no tiene al Hijo, o sea, al Señor Jesucristo, usted está condenado, usted está muerto, y usted muere en este momento y va para el infierno. Punto. Por eso la urgencia de que nosotros vayamos a predicar el Evangelio. Por eso cuando usted mira a sus hijos, mírelos bien, revíselos bien, predíqueles más. Predíqueles más. Téngalos ahí predicándoles. Y no deje de predicarles. Debió haberles predicado desde el vientre de la mamá. Y cuando bebés y cuando niños. Y tenerlos en todas las reuniones de iglesia y tenerlos en todas las clases. En todas las clases. Esa es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Yo no puedo salvarlos, pero sí puedo instruirlos. Yo no puedo salvarlos, pero sí puedo adoctrinarlos. Yo no puedo salvarlos, pero sí puedo enseñarles, transmitirles el conocimiento de la Sagrada Escritura. Hay que instar a tiempo y fuera de tiempo. Lo van a llamar cansón, lo vayan a llamar aburridor, llámelo como lo llamen. Bienaventurado cuando por mi causa, dice la Sagrada Escritura, os vituperen, os escarnezcan, os persigan, os atribulen. Cuando por mi causa, dice el Señor Jesucristo. Si me vuelvo cansón por causa del Señor Jesucristo, pues hagámosle, volvámonos cansones por causa del Señor Jesucristo. Que la gente nos llame cansones, es mejor así. Mire, analizamos nosotros una situación, una cuestión. Cuando hablamos nosotros de la tibieza, tenemos que reconocer que somos demasiado tibios en cuanto a muchas cosas. Nosotros somos la sal del mundo y somos la luz de esta tierra. Nosotros estamos aquí para decir lo que está bien a la luz de la Sagrada Escritura, para juzgar al mundo, dice la Sagrada Escritura. Usted ya pasó por esas clases, ¿no? Usted sabe que el cristiano carnal, el cristiano ignorante, el cristiano neófito dice que nosotros no podemos juzgar, que el único que juzga es Dios. Pero eso no es de la Biblia, eso no está en la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia dice juzgad con justo juicio. O sea, a mí se me manda a juzgar, pero que mi juicio sea el juicio justo. Y a mí me corresponde entonces decirle a esta sociedad lo que está bien y decirle a esta sociedad lo que está mal. Y nosotros tenemos que estar haciéndolo. Tenemos que estar vociferando por aquí, por allá, que la idolatría es del diablo, que la perversión sexual es del diablo, que el movimiento LGBTI, como quiera que se llame, eso es del diablo. Y tenemos que estarlo mostrando con los textos bíblicos. Y tenemos que estarlo diciendo en la cara, vociferándolo por acá, vociferándolo por allá, con la boca y con los dedos a través de las redes sociales. Si nosotros no estamos haciendo eso, es porque nos queremos evitar problemas. Porque queremos evitar que nos digan que somos fanáticos. Eso no se llama fanatismo. Ojo, recuerde usted que fanático es aquel que hace las cosas sin entender por qué las hace. Y eso es como
mire, también es una conducta anticristiana, porque el anticristo, ahí sí como decimos nosotros aquí en Colombia, el anticristo se va a meter chiquitico, ¿sí? Y cuando decimos que el anticristo se va a meter chiquitico, estamos diciendo que el anticristo se va a meter ahí de manera camuflada. Hay como que para que nadie se dé cuenta. Y así hay mucho cristiano. Y así nosotros caemos muchas veces en esas conductas anticristianas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos meternos pero chiquiticos, pero el Señor Jesucristo, Juan el Bautista y todos los demás del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ellos censuraban públicamente la conducta de esta sociedad. Por no hacerlo, dígame usted cómo está la sociedad. Nosotros nos escandalizamos de cómo está la sociedad. Nosotros nos escandalizamos de ver en la calle hombres solo homosexuales, solo lesbianas. ¿A usted no le duele el alma? La Biblia dice que cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y cuando realmente el Espíritu de Dios está en uno y uno ve una sociedad entregada a la idolatría, el espíritu se le tiene que enardecer. Y cuando uno ve una sociedad entregada al homosexualismo, hombre, cuando uno ve un muchacho con una camisetica de niña, con un pantalón ajustado, con una falda, con unas botas, con unas baletas, con un bolsito, y que ya no se llama Andrés, sino que se llama Andrea, hombre, eso no es para reírse. Eso es para enfurecerse, para enojarse. Eso es para enardecerse, eso es para dolerse. Y es para decir, ¿yo qué estoy haciendo, Señor? ¿Yo qué estoy haciendo, mi Dios? ¿Estoy colaborando con el diablo? ¿Estoy colaborando con el anticristo? Alguno dirá, yo no colaboro con el diablo porque yo no tengo esas conductas, porque yo sí sé muy bien lo que soy. Yo soy hombre o yo soy mujer, sí. Pero recuerde usted que somos la sal de la tierra. Recuerde usted que somos la luz del mundo y tenemos que alumbrar y tenemos que decirle a todo este mundo que eso no es de Dios. Pero ¿dónde está la iglesia que le diga al mundo que esto no es de Dios? ¿Dónde está la iglesia que hablaba del pecado? ¿Dónde está la iglesia que condenaba públicamente esas cosas, esas conductas? Juan el Bautista aparecía y decía, generación de víboras, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Eso decía Juan el Bautista. Y el Señor Jesucristo, pues acuérdese cómo le hablaba a los fariseos. Ay de vosotros fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, platos lavados por fuera. Y estamos hablando de Cristo que era el amor encarnado, es el amor encarnado. Cuando hablamos nosotros de decir la verdad en amor, ¿quiere decir camuflar la verdad? No, no es camuflar la verdad. Cuando hablamos de decir la verdad en amor, ¿estamos hablando de esconder la verdad? No, no es esconder la verdad. ¿Cómo se le ocurre que vamos a esconder la verdad? Estamos hablando de decir la verdad. Diga la verdad, no la diga desde el odio, pero sí desde el enardecimiento. No la diga desde el odio, pero sí desde el dolor que da. Ver a una sociedad de verdad. Es que si uno no ve el indigente, entonces uno por el otro lado está viendo el ladrón, o si no está viendo a la prostituta, es que salga usted a la calle. Analícelo, por favor. De pronto sale a la calle y se sienta en su transporte público y se le pierde la cabeza pensando en sus propios problemas, en mis propias situaciones, en mis propias debilidades, en que las cosas a mí no me han salido, en que pobrecito soy yo. Pero si usted retorna y mira la sociedad y mira las calles, usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta la pobreza, se va a dar cuenta la miseria, se va a dar cuenta la indigencia. Se va a dar cuenta el que está metido en el vicio, se va a dar cuenta el muchacho ese con la bolsa llena de boxer. Se va a dar cuenta el otro, mirando, pisteando por ahí, mirando a quién roba, la delincuencia, el hurto. Se va a dar cuenta la inseguridad. De repente pasa en una moto, le raparon el celular a la muchacha. Y nosotros decimos, pero eso sí, ¿quién la manda a sacar el celular? ¿Cómo así? Nosotros no deberíamos estar viviendo en una clase de sociedad en la cual no se pueda sacar el celular en la calle. Hay países de este mundo, ciudades de este mundo en los cuales sí se puede hacer. ¿Por qué este no? Porque la iglesia es un completo fracaso. Porque la iglesia está haciendo otras cosas que no tiene que hacer. Y si usted sigue mirando más adelante por esas calles, usted se va a encontrar con las prostitutas. Usted se va a encontrar con los niños ofreciendo bolsas plásticas, los niños vendiendo dulces. Deberían estar estudiando, deberían estar recibiendo la palabra de Dios, pero no. Y usted sigue hacia adelante. Y usted encuentra a la lesbiana, usted encuentra el par de homosexuales, usted encuentra a gente celebrando el mes, ni siquiera el día, sino el mes del orgullo gay. Y más adelante entonces usted encuentra la corrupción, el robo, y usted encuentra en cada sector de esa sociedad pudrición completa. Mientras que nosotros miramos por la ventana diciendo, ¿por qué todavía no me han salido mis cosas? Yo tengo sueños, ¿por qué no me salen todavía? Así de lastimeros somos nosotros.
Así de anticristo somos muchas veces nosotros. Cuando nosotros deberíamos estar, si no intercediendo por ellos, pues diciéndole a ellos, punto. Y tenemos nosotros un medio, tenemos una forma muy a la mano para poderlo hacer. Y esa forma muy a la mano para poderlo hacer se llama redes sociales. Redes sociales. Si yo utilizo solamente las redes sociales, Dios mío, para publicar, no sé, flores, para publicar corazones, para publicar ositos, para publicar, no sé, arbolitos, pues ahí estoy perdido. ¿Qué clase de cristiano soy yo? Teniendo a la mano los versículos, copia, pegue y publique, copie, pegue y publique, copie, pegue y publique. Ni siquiera tengo que ponerme a fabricar ninguna clase de publicidad. Sencillamente ahí están los versículos hablan por sí solos. Y de esa manera yo podría contribuir en algo. Pero esto cada vez está más dañado. Y el corazón de una persona verdaderamente convertida se tiene que enardecer, se tiene que doler. Si no se duele, si no se enardece, entonces mi conducta es demasiado anticristiana. Así aparecerá el anticristo en la escena. En un escenario lleno de caos, así tal cual se lo estoy describiendo, y más allá, ¿no? Y más allá. En ese escenario habrán muchísimos discursos y aparecerá este tipo con una inteligencia superdotada, con un discurso diferente, hablando de paz. Hablando de paz. Pero no como la paz que ofrece aquí la derecha y no como la paz que ofrece aquí la izquierda, ¿no? Mis respetos, pues aquel que tenga una ideología política hacia un lado o hacia el otro lado. Pero pues aquí estamos hablando es de Dios, estamos hablando de su gobierno y no de esos partidos políticos que no sirven para absolutamente nada, sino solamente para robar. Y hay que decirlo de frente. Y el que crea que ese político no roba, pues está completamente fuera de la realidad, fuera de sí. Este individuo aparecerá en la escena pública en medio de ese caos tan terrible. ¿Y qué es lo que se requiere? Lo que se requiere es que se meta chiquito. Entonces él viene con un discurso, y es un discurso ecuménico. Eso es. Es un discurso ecuménico dirigido a la política, es un discurso ecuménico dirigido a la religión, es un discurso ecuménico dirigido a las clases sociales, es un discurso ecuménico dirigido a los diferentes sexos, a las diferentes tendencias sexuales. Él quiere meter en el mismo costal a todo el mundo. Él quiere meter en el mismo costal, entonces, todos los partidos políticos, porque podemos convivir todos, porque podemos ser amigos, hermanos, cogernos de la mano, agarrarnos de la mano y ser felices todos, porque todas las religiones igual van al mismo Dios. Yo también me presento como una persona respetuosa de Dios, con mucho valor, con muchos valores, con mucha moral, con mucho respeto, con mucho temor de los dioses, del Dios suyo, del Dios del otro. Usted tiene 1000 dioses, yo se los voy a respetar. Todos podemos convivir de igual manera. Pero también pobres y ricos, pero también las ideologías sexuales. No tiene por qué el heterosexual cargársela al homosexual, ni el homosexual sentirse que es más o que es menos, celebrando el orgullo, llamando a una vergüenza tan terrible el orgullo. Pero bueno, él aparecerá con un discurso diferente, es un discurso muy ecuménico, es un discurso muy diplomático y se va a meter chiquitico. Y cuando aparece alguien con una inteligencia superdotada, con unos poderes impresionantes, primeramente desde la mente, desde la oratoria, desde la inteligencia, con un discurso ecuménico, pues ¿qué va a hacer la sociedad? La sociedad va a caer redondita. La sociedad le va a creer. Es un discurso creíble. Es un discurso creíble. Porque uno de los retos, ahí sí, o una de las muestras de su capacidad, de su inteligencia, será acabar, al menos momentáneamente, con la guerra en el Medio Oriente. Si usted logra acabar con la guerra en el Medio Oriente, de verdad, que usted encuentra a la gente arrodillándosele. Usted encuentra a la gente venerándole. ¿Cuándo el Medio Oriente ha tenido paz? Acuérdese usted. Usted que es jovencito, usted que es más viejito y usted que es ya muy viejo, acuérdese cuándo el Medio Oriente ha tenido paz. Si no ha sido la guerra entre el uno, ha sido la guerra entre el otro. Si no son los árabes, entonces
pues son los de la Franja de Gaza. Si no son los de la Franja de Gaza, entonces son los palestinos. Si no son los palestinos, entonces es Israel. O si no, entonces estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. O si no, estamos hablando nosotros de lo del Líbano. O si no, estamos hablando nosotros de los sirios. O si no, estamos hablando nosotros de Irán. O si no, estamos hablando de Irak. O si no está, pero si no es el uno, es el otro. Cuando hablamos de Al Qaeda, eso es Medio Oriente. Cuando hablamos de musulmanes, eso es Medio Oriente. Cuando hablamos de la yihad, la guerra santa, que son los que se estallan en centros comerciales, los que se inmolan por su Dios, que fueron los mismos de las Torres Gemelas, fueron yihadistas, o sea, musulmanes, o sea, adoradores de Alá, o sea, seguidores del Corán, o sea, discípulos de Mahoma, pues estamos hablando de Medio Oriente. Pues no, Medio Oriente ha tenido paz. No, Medio Oriente no ha tenido paz. Medio Oriente, desde los inicios de la civilización humana, cuando aparecen los sumerios en escena, que aparecen precisamente allí, en Mesopotamia, allí, en el Medio Oriente, pues desde ahí, esa ha sido la zona de conflicto desde siempre. Si nos vamos más para atrás, antes de la primera civilización humana, pues como imperio, pues acuérdese usted que esa guerra entre el diablo y el hombre se llevó a cabo en un huerto que estaba ubicado exactamente donde hoy, en ese territorio que hoy se conoce como Irak. Y eso sigue siendo Medio Oriente. Así que desde el primer momento se marcó la guerra allí y es una guerra que se sigue dando y se ha seguido dando milenios tras milenios, tras milenios, tras milenios. Por eso volvemos. Si usted logra acabar la guerra en Medio Oriente, se le arrodillan. Y este logrará, al menos momentáneamente, acabar la guerra en Medio Oriente. Y eso lo va a hacer a través de un discurso ecumenista, de un discurso muy diplomático, de un discurso lleno de paz, lleno de tranquilidad, un discurso muy apacible, un discurso muy elocuente, y a través de la firma de una serie de pactos, a través de la firma de una serie de tratados. No es el único pacto, el pacto o el tratado entre Israel y las naciones enemigas de Israel en el Medio Oriente no será el único pacto que el anticristo va a firmar. Él va a firmar pactos por todo lado. Él va a firmar pactos entre políticos, él va a firmar pactos entre ideologías sexuales, él va a firmar pactos entre iglesias, entre creencias, entre sectas, entre ideologías religiosas, él va a firmar pactos al mismo tiempo entre naciones. Será un hombre de firmar pactos, de hacer tratados, de llegar a acuerdos que le convengan a todo el mundo. Ese será su discurso, y tan poderoso será su discurso que hasta los israelitas le van a comer cuento. Y hasta los israelitas en algún momento van a pensar y van a decir, este es nuestro Mesías. Pero ¿cómo así nuestro Mesías? ¿Acaso nuestro Mesías no tiene que salir de nosotros? Este no sale de nosotros. No, ese no sale de nosotros. Eso lo dirá claramente Apocalipsis, capítulo, vaya por favor, Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Me avisa, por favor. El versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, hoy no me voy a centrar en la descripción de las cabezas y de los cuernos y de los ojos, ni de nada de eso. Sino que sube una bestia, sale una bestia, note, y sale una bestia del mar. En el versículo 11, usted va a encontrar que dice lo siguiente. Después vi otra bestia. Versículo 1, una bestia. Versículo 11, otra bestia. Son 2 bestias. 2 bestias. Pero la bestia que sale en el versículo 11, que aparece en el versículo 11, dice que sube de la tierra. Y cuando usted lee esto, pues tiene que prestarle mucha atención, porque en la Biblia, cuando se dice que algo surge de la tierra, se está refiriendo a la Tierra Santa. Mientras que cuando dice que algo sale del mar, pues se está refiriendo a otro lugar que no es la Tierra Santa. O sea, se está refiriendo a territorio gentil, para que me entienda. Eso quiere decir que la primera bestia que sale del mar sale de una nación gentil.
Mientras que la segunda bestia que sale de la tierra, pues sale de la tierra santa. Y la primera bestia es el anticristo. Cuando lleguemos ahí lo vamos a entender mejor. Pues la primera bestia, o sea, la mencionada en los versículos del 1 al 10, es el anticristo. Mientras que la bestia mencionada en el versículo que va del 11 al 18, pues es la otra bestia, llamada el falso profeta. Que será, haga de cuenta, como un asesor político, como un secretario, como la mano derecha, como el líder religioso, como un ministro importante, alguna cosa así. Cuando lleguemos allá usted lo va a entender mejor, del anticristo. Del anticristo. Este será el que pone la cara, el que da el discurso por el anticristo. No que el anticristo no tenga discurso, tiene un discurso espectacular sencillamente, pero si el anticristo tiene un discurso espectacular, pues yo creo que el falso profeta, por eso se llama profeta, porque mueve la boca, mueve la lengua muy bien, pues tiene un discurso todavía más espectacular que el anticristo. Pero entonces la primera bestia, versículo 1, sale del mar, sale de territorio gentil, y yo estaba allí. Vuelvo yo a Apocalipsis capítulo 6, me moví un momento solamente para que usted entendiera dónde está ubicado esto. Y lo que le estoy diciendo, aunque yo tengo un bosquejo, no lo he utilizado ni la primera vez, la verdad. Estoy hablando y yo sencillamente me dejo mover. Que Dios sea el que hable, que Dios sea el que dirija. Ahí tengo el bosquejo, pero que sea Dios el que hable, que sea Dios el que mueva la lengua y el que dé las ideas. Y estaba yo diciendo, el anticristo va a echar un discurso y hasta el mismo Israel le va a comer cuento, le va a creer y va a firmar un tratado. Pero ¿por qué va a firmarle tratado a él? ¿Por qué le va a creer? ¿Y por qué llegar a pensar que este puede ser su Mesías si es una bestia que sale del mar, o sea, de la nación gentil? Los judíos no aceptarán a un Mesías gentil. No aceptarían a un Mesías gentil a menos que en alguna parte el árbol genealógico del anticristo esté conectado con la nación de Israel. Y eso es exactamente lo que enseña el libro de Daniel. Que ya cuando lleguemos a ese momento usted lo va a entender. Porque la Biblia dice que no será fiel al Dios de sus padres. No se acordará del Dios de sus padres. ¿Padres? Y está hablando del anticristo y está hablando de padres, o sea, antepasados. Y está diciendo que en algún momento su árbol genealógico está conectado con Israel, aunque él mismo es un gentil, pero de alguna manera en el árbol genealógico conectado con la nación de Israel. Entonces ahí es donde uno entiende por qué Israel le va a comer cuento y por qué Israel lo va a querer al principio, por qué Israel lo va a apreciar al principio, por qué Israel le va a rendir pleitesía. Porque Israel va a bajar la cabeza, que claro que sí, lo que usted quiera, como a usted le parezca, que un tratado, claro que sí, firmemos la paz, sí, este es, como los proselitismos políticos de los políticos, ¿no? Candidato y hay que votar por porque este sí. Qué risa, ¿no? Sobre todo cuando los cristianos lo hacemos. Y así mismo lo hará toda la humanidad, porque ¿quién como la bestia irá toda la humanidad? Y al mismo tiempo lo hará Israel, tan confundido, hombre. Tan confundido y tan conveniente, ¿no? Porque recibir como Mesías momentáneamente a un tipo como el anticristo y no haber recibido como Mesías hace 2000 años al Señor Jesucristo, eso es terrible. Ahora, ¿por qué no recibieron como Mesías hace 2000 años al Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque el Señor vino y les dijo la verdad en la cara. ¿Pero por qué recibirán como Mesías al anticristo? Pues porque este se meterá chiquito, porque su discurso es más rico, su discurso es más bonito, porque su discurso es más diplomático, más ecuménico, porque su discurso es más relajado, porque su discurso no se me mete al rancho, porque su discurso me acepta tal y como soy, porque su discurso es el gusto del consumidor, porque su discurso es muy conveniente, porque su discurso es muy hipócrita. Por eso les gustará más el anticristo que el mismo Cristo. Por eso hace 2000 años mataron a Cristo. Y por eso recibirán, al menos momentáneamente, como su Salvador, a nada más y nada menos que el anticristo. Mira, este sí nos trae la paz. Este sí nos trae la paz, qué tenaz. Porque usted encuentra, yo volví a Apocalipsis capítulo 6 hace como media hora, porque usted encuentra en los versículos 3 y 4 que dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, o sea, siga mirando. ¿Dónde está Juan? Está en el cielo, ¿no?
Eso fue lo que dijo Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que estaba en el cielo, que había subido al cielo. Ahora ven y mira ¿desde dónde? Desde el cielo asomándose a la tierra. Bien. Y salió otro caballo. Y este caballo era un caballo color ¿qué? Color bermejo. Ese color bermejo es el color rojo sangre. Color rojo sangre. ¿Qué pasó? Si el primer caballo era color blanco, la paz, la tranquilidad, la aceptación, no sé, todos podemos estar en el mismo costal, ecumenismo, inclusividad, vivamos en paz, todos juntos, no hay ningún problema, aceptémonos como somos, querrámonos como somos. Y ahora el caballo que viene, el caballo es un caballo color bermejo, que es rojo sangre, ¿y qué tiene que ver? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Poder de quitar de la tierra la paz. Uy, pero la paz se estableció en el versículo 2. Sí, pero es una paz falsa. Es una paz momentánea. Es una paz mientras que me meto chiquito. Es una paz mientras que me echo a todo el mundo al bolsillo. Después de que me echo a todo el mundo al bolsillo, pues entonces ahí sí me muestro como soy. ¿Sí? Ahí sí me muestro como soy. Porque estamos hablando, el primer jinete montado sobre el caballo blanco es el anticristo. Y el segundo jinete montado sobre un caballo bermejo, pues es el mismo anticristo. O es consecuencia de lo que vino a ser el anticristo. O es el anticristo quitándose la máscara. Y cuando el anticristo, el diplomático, el orador, el pacificador, el inclusivo, el ecuménico, el hombre tranquilo, se quita la máscara, se convierte en una que, según Apocalipsis capítulo 13, ya lo vimos, que ninguno queda ahí, ¿qué fue lo que leímos en Apocalipsis 13? Cuando el anticristo, el político este bonachón, el tipo este orador, intelectual, con su discurso bonito, con su discurso chévere, se quita la máscara, se convertirá en una ¿qué? Se convertirá en una bestia, en una bestia. Ahora, aquí siempre toca decir lo mismo en las exposiciones de Apocalipsis, porque usted no puede interpretar bestia como algo bruto, o alguien bruto, o alguien sin inteligencia. Precisamente eso es lo que a este tipo no le falta, eso es lo que a este tipo le sobra, inteligencia. Cuando aparece la palabra bestia en Apocalipsis capítulo 13, se está refiriendo a algo bestial, a algo brutal, a algo sanguinario, a algo sumamente agresivo, sumamente rastrero, sumamente manipulador. Bestial es algo sumamente peligroso. Bestial es algo sumamente terrorífico. Muy bien. Muy bien. Ese que está ahí, muy bien puestecito. Ni un solo pelo en la solapa, ni una sola mota en su traje. Que uno dice, ese individuo es de verdad, no rompe un plato. Ese individuo de verdad es incapaz de hacerle daño a nadie. Ese individuo ahí con ese discurso es incapaz de matar una mosca. Y es incapaz de matar una mosca porque el arte del camuflaje lo conoce muy bien, porque el arte del disfraz lo conoce muy bien. Acuérdese lo que dice la Sagrada Escritura, que los ángeles de Dios, que los ángeles del diablo, perdón, los ángeles caídos se disfrazan, que los ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia, que el mismo diablo se disfraza, o sea, el diablo es maestro del disfraz. Y aquí con lo que usted se encuentra es realmente con una bestia, algo bestial, algo terrorífico, disfrazado de político pacificador. Disfrazado, camuflado detrás de un discurso bonachón, inclusivo, ecuménico y apacible. Hasta que se quita la máscara. Y mira lo que está escribiendo Mario. El color del caballo indica la condición que trae el anticristo. Blanco para una falsa paz y bermejo por la realidad cuando se quite la máscara. Muy bien. Entonces aquí, con lo que usted se encuentra en el versículo 4 es el momento en el cual el anticristo se quita la máscara. Y al quitarse la máscara, mire que ya el caballo no es blanco. Al quitarse la máscara, dése cuenta que ya el caballo es bermejo, rojo sangre. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz.
primero estableció la paz, le hizo firmar a todo el mundo contrato, le hizo firmar a todo el mundo tratado, le hizo firmar a todo el mundo acuerdo y después quitó de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Y que se matasen unos a otros. ¿Pero acaso a todos no los había echado en el mismo costal? ¿Acaso todos no estaban dentro de la misma ideología de inclusividad? Sí. Hasta que llega el momento y dice, no, qué inclusividad, ni qué inclusividad, qué ecumenismo, ni qué ecumenismo. Mira aquí, a partir de ese momento las cosas se van a hacer es así, punto, tal cual. Tal cual. Eso se va a hacer es así. Porque es que lógicamente si usted se para en un discurso delante del pueblo, pues usted va a tener que hablarles a ellos acerca de subsidios, educación, colegios, parques, ¿cierto? Salud, beneficios, mercado, trabajo, plata, subir el mínimo al doble, etcétera, etcétera, etcétera. Vías, comunicaciones, un montón de cosas. Pero ya en el momento en que sube al poder dice, no, qué subsidios, ni qué comunicaciones, ni qué carreteras, ni qué comida, ni qué bonificaciones, ni qué colegios, ni qué absolutamente nada. Yo aquí vine a lo que vine. Y a lo que vine fue a esto, a establecer un reino literal sobre esta tierra. El anticristo vendrá a establecer abiertamente un reino sobre esta tierra, que es el reino de ¿quién? Para eso lo envió su padre. ¿El reino de quién? Exacto, usted lo conoce. Ese será el hijo del diablo. Viene a establecer el reino de su papá. Pero ¿acaso el que gobierna? Mire, ¿pero acaso el que gobierna aquí ya no es Satanás? Sí. Pero el mundo no lo entiende abiertamente. La idea es que el mundo lo entienda abiertamente. Y eso lo entenderá cuando el anticristo llegue al poder. Ahora, en este tiempo, si se le pregunta a quien se le pregunte por qué el planeta, por qué el mundo está en caos, dependiendo, si usted habla con un psicólogo, ¿qué le va a decir? Si usted anda con un psiquiatra, ¿qué le va a decir? Si usted habla con un sociólogo, ¿qué le va a decir? Si usted habla con un filósofo, ¿qué le va a decir? Si usted habla con un abogado, ¿qué le va a decir? Si usted habla con un político, ¿qué le va a decir? Cada uno tiene su propia versión del por qué nosotros estamos como estamos. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero la pregunta es, ¿y quién corrompió la sociedad entonces? Negamos que el hombre nazca bueno, ¿no? El hombre nace totalmente depravado, no bueno. Eso nosotros lo estamos aprendiendo los viernes. Péguese los viernes, por favor. Pero entonces, ¿quién corrompió al hombre y quién corrompió a la sociedad? El diablo. ¿Pero el diablo lo conoce así abiertamente? No. ¿El diablo lo entiende así abiertamente y claramente? No. Pero cuando venga el anticristo, todo el mundo lo conocerá. Y todo el mundo entenderá abiertamente quién ha estado reinando a partir del momento de la caída de Adán. O sea, quién ha estado reinando durante los últimos 7.000 años aproximadamente de historia de la raza humana. Aunque los científicos dicen que nosotros llevamos aquí miles de millones de millones de millones de millones de millones de años. Y aunque los científicos dicen que nosotros salimos de una bacteria que se convirtió en un renacuajo y después se convirtió en un ser humano, porque es que es la ideología, las ideologías demoníacas para negar la creación, para negar todo lo que la Biblia enseña. Y para eso estamos usted acá, usted y yo acá, para enseñar lo que la Biblia enseña, para decirle al mundo lo que la Biblia dice. Y bueno, entonces aquí se quitará la máscara, aquí ya no será tan apacible, aquí la paz se va a quitar. Y aquí, ¿cómo así? O sea, que usted nos engañó. Sí, pero ¿por qué nos engañó? Pues porque ustedes son muy brutos y se dejan engañar. Es que siempre habrá un engañador. El problema no es el engañador, el problema es que el que se deja engañar, que debe tener suficiente discernimiento como para no caer en el error, como para no caer en la mentira, como para no dejarse robar. Pero le hacemos caso al corazón, le hacemos caso al corazón y caso al corazón. Y de tanto hacerle caso al corazón, pues dése cuenta hacia dónde nos arrastra el corazón. Note que se matasen unos a otros, se matasen unos a otros. Qué impresionante. O sea, esa intolerancia en la cual nosotros vivimos, que se aplacó durante el primer periodo del gobierno del anticristo, esa intolerancia, se va a agudizar terriblemente a partir del momento en el cual el anticristo se quite la máscara. Bien.
Ahora, consecuencia lógica de la guerra es lo que usted encuentra en los versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, otra vez ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Caballo negro. El negro en la Sagrada Escritura está relacionado ¿con qué? Pues aquí nos dice claramente, la interpretación está ahí a continuación. Nos dice que está relacionado con una balanza. ¿Balanza? Y a continuación dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí está claro, el negro en la Biblia está relacionado ¿es con qué? Exacto, está relacionado con el hambre. Está relacionado con la situación económica, con la situación laboral, con la situación financiera, con el recurso económico. Y está relacionado pues con la carencia de dinero, la carencia de alimento. Está relacionado con el hambre. Lo que sigue después de una guerra es el hambre. Mire, lo que sigue después de una falsa paz es una guerra. Y lo que sigue después de la guerra, de la muerte, pues es el hambre. Es el hambre. Todo carísimo. Porque aquí dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Eso sacando cuentas es apenas para que coma una sola persona. Y para que coma una sola persona una vez al día. Y para que coma una sola persona una vez al día quiere decir que está trabajando para comer una sola persona una vez al día. Y si tiene mujer. Y si tiene hijos. Y uno dirá, no, pues que coma la mujer y que coma los hijos. Así, ¿y con qué fuerza va a trabajar? Dese cuenta que cuando dice el versículo 4, para que se matasen los unos a los otros, pues esa mortandad comienza desde las familias, desde las casas. Ahí el egoísmo, ahí el ventajismo. Por más que diga, yo por mis hijos haría lo que... No, yo no creo. Porque en el momento en que un impío se esté muriendo de hambre, va a preferir él poder tener fuerza para ir a trabajar, para seguir haciendo plata, ya que los demás están muy pequeños en la casa, no pueden trabajar, no pueden producir. Si divide la comida, pues ni se alimenta el uno ni se alimenta el otro. Así que lastimosamente tendrá que tomar decisiones terribles. Pero no dañes el aceite. Mira lo que dice, no dañes el aceite ni el vino. Pues no dañe el aceite ni el vino. Yo en época de hambre, yo para qué quiero aceite y yo para qué quiero vino. Yo lo que necesito es trigo y yo lo que necesito es cebada. Habrá mucho aceite y habrá mucho vino, claro. Carísimos, claro. Con el costo de la canasta familiar sumamente elevado, claro. Pero son productos que nadie mirará para absolutamente nada porque lo que necesitamos es comer. Lo que necesitamos es alimentarnos. Pero ¿acaso este tipo no había prometido que si ustedes me apoyan, si ustedes me eligen, si ustedes votan por mí, si ustedes adoptan mis ideologías y mis filosofías y mis políticas, habrá comida para todo el mundo? Lo primero que dijo era que habría paz para todo el mundo y ahora todo el mundo se está matando. Habrá comida para todo el mundo, habrá progreso y prosperidad para todo el mundo y ahora todo el mundo está muriendo de hambre, pura carreta, pura mentira. Y otra consecuencia normal, lógica, lo que se encuentra en los versículos 7 y 8. El versículo 7 dice, cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, otra vez ven y mira. Indicando que probablemente desde arriba se pueda mirar abajo. Pero la verdad, pues no sé, con un cuerpo glorificado, yo tendré mi atención más bien puesta en lo que está arriba que en lo que está abajo. Pues yo ya conozco, ya sé lo que va a pasar abajo. Es lo que está arriba, que pertenece a las cosas que ojo no ha visto, oído no ha escuchado y jamás han subido al corazón del hombre. Creo que estaré más bien entretenido con lo que está arriba que en lugar de estar mirando hacia lo que está ocurriendo abajo. Versículo 8, miré y aquí un caballo amarillo, ahora es amarillo, amarillo. Esto es muy fácil. Hábleme de una cara amarilla, de un semblante amarillo, de una tez o una faz amarilla. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Quiere decir que es el amarillo de la muerte. Pero ¿el amarillo de qué? Que causó la muerte. Y el Hades le seguía.
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí está hablando de qué? Está hablando de enfermedad, una cara amarilla pues de la enfermedad. ¿Producto de qué? Producto de la peste, producto de las pestilencias, producto de una pandemia. Eso. Nosotros sabemos muy bien lo que es una pandemia, sabemos muy bien lo que son las caras amarillas, ¿cierto? Los rostros pálidos. Sabemos muy bien lo que es vivir en medio de una sociedad con hambre. Sabemos lo que es vivir en medio de una sociedad que se mata lentamente, poco a poco. Muy bien. Sabemos muy bien nosotros lo que son los discursos falsos que prometen paz, pero realmente no traen paz. Sabemos muy bien cuando los políticos vienen disfrazados de oveja, pero se quitan la máscara y se convierten en gente brutal, en gente bestial. Eso lo sabemos, lo conocemos. Pero esto usted tiene que multiplicarlo por el máximo exponente. Tiene que elevarlo al máximo exponente. Porque recuerde que 6, encima póngale otro 6 y encima póngale otro 6. Pregunta, ¿esto sí causa terror o no causa terror? ¿Por qué le hablo de algo terrorífico? Porque es que esto estará pasando no sectorizado, o sea, no en lugares localizados o sectorizados de este planeta. Porque, por ejemplo, hay lugares de la sociedad que pasan hambre y hay otros lugares de la sociedad que no pasan hambre. Hay lugares de la sociedad que están en guerra y otros lugares de la sociedad que no están en guerra. Hay lugares de la sociedad que están muy abatidos por la enfermedad y otro lugar de la sociedad que no está abatido por la enfermedad. Hay unos lugares de la sociedad que están cundidos de inseguridad y otros lugares que no están cundidos de inseguridad, ¿cierto? Pues yo le pongo un ejemplo. Nosotros estamos aquí en Bogotá, Colombia, y esto está cundido de inseguridad. Y sin embargo, Juan Esteban y Estefanía están ubicados allí en Madrid, España, y ellos salen, el uno con su iPhone 15, el otro con su iPhone 13, a las 12, 1, 2 de la mañana con el iPhone en la mano, y nadie los atraca, y nadie los raponea, y nadie delinque, nadie les quita sus cosas. Dese cuenta que hay lugares de lugares, pero durante la gran tribulación no habrá un lugar que sea mejor que el otro. Todo esto será la regla, será la norma a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. O sea, lo medio bueno que uno podría llamar de esta sociedad se convertirá en una cosa completamente podrida. Y todo estará igualmente podrido por donde se le mire. Ya no habrán esas ciudades o esos países, esos continentes como para ir a cumplir el sueño, ¿no? Algunos hablan del sueño americano, otros hablan del sueño europeo. Entonces mi sueño es, porque allá sí. Pero durante la gran tribulación, dígame, ¿para dónde se trastea la persona? ¿Para dónde se trastea la persona si todos los continentes, todos los países y todas las ciudades estarán sufriendo de exactamente lo mismo al mismo tiempo? Eso es terrorífico. Eso sí es una historia de terror. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te damos gracias, bendito Dios, por adentrarnos, mi Dios, en la historia del futuro, que la tenemos aquí, Señor Dios, ya a la mano. Es lo que estamos esperando, Señor Dios, el arrebatamiento de la iglesia y después que se desaten todas estas cosas sobre este planeta. Yo te quiero rogar, te quiero suplicar que nosotros hagamos lo que nos corresponde, Señor. Que podamos nosotros entregarnos a la predicación del Evangelio, mi Dios. Sabiendo que yo no voy a sacar nada de este mundo, nada me voy a poder llevar. Y lo único, Señor Dios, que va a trascender allá al otro lado es lo que yo hice por ti, mi Dios. Así que todo el afán, todo el esfuerzo, Señor Dios, con que me esmero bajo el cielo, pues aquí se va a quedar, Señor Dios. Todas las adquisiciones, todas las compras, pues aquí se van a quedar, Señor. Realmente, mi Dios, el apoyo que yo voy a tener allí, mi Dios, el bastón que yo voy a tener allí, será lo que yo hice por ti, predicando el Evangelio, avisándole a la gente, confrontando al pecador antes de mi muerte o antes del arrebatamiento de la iglesia. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame a comportarme, mi Dios. Ayúdame, Señor Dios, a hacer la tarea que tú me encargaste que yo hiciera. Te pido que este mensaje, mi Dios, edifique nuestras vidas y que a través de este mensaje la vida de otras personas también pueda ser edificada, que este link pueda ser compartido
y sabemos que tú harás tu parte convenciendo de pecado, justicia y juicio. En el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.